¿Qué es la que hay, José? Gracias por invitarme nuevamente. Estamos ready para hablar de Watchmen, que eso es un tema querido en mi corazón. Zumba. Mira, hoy vamos a estar hablando de la novela gráfica de Watchmen, también obviamente de la adaptación al cine que nos trajo Zack Snyder. Cámara lenta Snyder, me di cuenta que en todas las películas le gusta la jodida cámara lenta. Pero nada, la película va a estar bastante buena y por supuesto de la serie que hizo HBO el 2019, que está excelentísima, así que si no han visto nada de eso, ni han leído nada de eso, mira, salgan y vean todo eso, porque verdad que es muy buen material. Yo no he leído la novela gráfica todavía, pero para eso traemos a Fernán. Así que, nada, Fernán, zumba para adelante ahí y cuéntanos de qué trata esta pues mira, Watchmen originalmente salió, es un cómic, no es una novela como tal, salió en ejemplares de cómics. Aquí tengo los ejemplares. Esto salió en 1986, fueron 12 issues. Y es una historia que deconstruye lo que son los superhéroes y los pone en un enfoque más realista, más oscuro, y lo ata a diferentes cosas del mundo real, de cómo sería la realidad de que esto pasara, de que hubieran superhéroes en el mundo real. Es una de las historias que cambió el medio de los cómics. Esta historia, junto con Dark Knight Returns de Frank Miller, que es de una historia de Batman, cambiaron cómo se contaba, cómo era el tipo de historia. Lo puso más dark and gritty, y desde que estas historias salieron y pegaron tanto en ese momento, pues los 90 se reconocen en los cómics como los tiempos de las pistolas ¿sabes? Y todo dark, porque la violencia, porque este tipo de historia cambió todo. Es súper importante, es reconocido como una de las novelas gráficas más importantes del medio. La escribe Alan Moore, que es un tremendo escritor súper famoso, con arte por Dave Gibbons, que también, ellos son artistas de Inglaterra, son británicos. Y originalmente, esta historia, cuando Alan Moore la presenta, hace un pitch a DC Comics para hacer esta historia. DC Comics había adquirido hacía poco los personajes de una compañía que se llamaba Charlton Comics. Y tenían estos personajes nuevos que no estaban usando, o que los iban a usar, pero todavía no sabía qué iban a hacer con ellos. Y Alan Moore les presenta el plan de, mira, pues vamos a coger estos personajes que ustedes compraron nuevos, que habían sido publicados por años, pero ahora eran parte de DC, dámelos, y yo tengo esta historia brutal que quiero hacer con estos personajes. Cuando el DC Comics ve la historia, dice, wow, esto está bien fuerte, y estos personajes que yo acabo de invertir dinero en comprarlos, me los va a arruinar porque no los voy a poder usar más nada, porque la historia es tan fuerte y tan oscura. Le dijeron, ¿sabes qué? No puedes usar los personajes, pero haz unos personajes que se parezcan a ellos, pero que sean nuevos. Entonces de ahí salen todos los personajes. Por ejemplo, el personaje de Doctor Manhattan en realidad es Captain Atom en los cómics de DC Comics. Su contraparte es Captain Atom. Igual, The Comedian es Peacemaker, que va a salir en Suicide Squad, que lo hace John Cena. Y así, poquito a poco, ¿verdad? Van cambiando de Rorschach, The Question, Night Owl, Blue Beetle, que viene una película también de Blue Beetle por ahí. Fueron alternando esas cosas, y él creó que fue mucho mejor, que él terminó creando un mundo con sus propias reglas, con su propia historia, y el cómic contiene un montón de material suplemental en cada capítulo. Tú terminas cada capítulo y ahí tiene artículos de revistas o diferentes poesías o periódicos que que enriquecen el mundo de la historia. Es un trabajo bien, ¿cómo te digo? No complicado, pero bien, ay Dios mío. Bien estructurado. Complejo, exacto. Complejo, estructurado. Y está brutal, mano. Esto fue en el 86. Estamos hablando que van, ¿qué? ¿Casi 30 años? Sí, poquito más. Más de 30 años. Sí. 30 tengo yo y nací en 91. Mira, rapidito por ahí, vamos a saludar a Queen, que siempre se conecta con nosotros. Y saludos. Sí, nos cagamos 1000 veces en Luma. Estamos aquí hablando, pero posiblemente puede que nos desconectemos porque yo estoy cerca de donde vive Fefo, así que sabrá si ahorita nos quedamos sin luz. Pero nada, vamos a seguir por ahí. Mira, la historia, ¿verdad? Como tú me estás mencionando, ¿verdad? Lo que se presenta en Watchmen es básicamente introducir estos personajes que estás mencionando, insertarlos en la historia, o sea, la historia de nosotros como, o sea, real, la historia real. Correcto.
y como quien dice, hacer una línea alterna del tiempo, porque entonces, como se ve en la película, y me imagino que es así mismo en los cómics, la historia empieza a cambiar, sobre todo en el tiempo de la Guerra Fría. Me corrigen, los personajes, ¿verdad? Lo que ellos le llaman los vigilantes en español, por decirlo de alguna manera. Sí. Nace en los años 30 a los años 40. Sí, es como si en la vida real, cuando empezaron a salir los superhéroes en los cómics, hubiera pasado en verdad en vez de los cómics. Exacto. Entonces, más o menos el tiempo, esto salió en el 86, son 30 años para atrás, más, qué sé yo, 50 años para atrás, más o menos. Es la historia, básicamente, el backstory de la historia que está pasando en Watchmen. Y entonces establecen que la aparición de estos enmascarados, con algunos con superpoderes, naturalmente, cambiaron entonces totalmente la historia, porque vemos aquí, por ejemplo, que lo estaba mencionando antes de empezar, donde Estados Unidos gana la guerra de Vietnam por la intervención del Dr. Manhattan. Cuando sabemos que Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam, pero no se lo digas a un gringo porque se va a ofender. Ellos se retiraron porque no encontraron qué más hacer allí. Sí, les dieron una catimba, no son cabrones. En el cómic realmente hay solamente un superhéroe, que es Dr. Manhattan. Él es la única persona que tiene poderes. Y fue causado por un accidente en los años 50, por ahí, o no me acuerdo qué año, honestamente, pero todos los demás son vigilantes, son tipos enmascarados que eran crime fighters, pero ninguno tenía poderes. Y el único de toda la serie que tiene poderes es él. Lo que pasa es que el accidente que él tiene le da los poderes de un dios. Él puede hacer todo. Sí, literalmente. Lo que sea. Como lo presentan por lo menos en la película y en la serie, él no tiene sentido del tiempo. O sea, él ve todo a la vez. Exacto, y es súper extraño. Mira, ahí Queen nos dice que es en los años 40. Okay, lo primero que voy a mencionar es que entonces el hecho de que Estados Unidos tenga el Dr. Manhattan cambia todo el juego en cuanto a lo que es la Guerra Fría. Ok, para dar un rapidito de lo que es la Guerra Fría, tras la victoria de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis, a los japoneses y a los italianos, el mundo se divide en dos, ¿verdad? Está el bloque soviético, o sea, los no alineados, y el mundo libre liderado por los Estados Unidos. Obviamente, si nos vamos en el mundo de... Saludos aquí a Yadira que se conectó. Está saludando. Saludos. Gracias por estar. Pues básicamente Estados Unidos, obviamente en la historia oficial, la historia real, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría básicamente es una guerra que no están peleando ellos directamente. Por ejemplo, la guerra de Vietnam es una, ¿no? O sea, de una competencia, entonces ellos intervienen en algunas guerras. Por ejemplo, la guerra de Vietnam tenía que ver con esto de la Guerra Fría, porque obviamente Vietnam, la guerra se da por la cuestión del comunismo. O sea, en Vietnam querían implementar el comunismo, obviamente la Unión Soviética los apoya, Estados Unidos no apoya esto, así que intervienen. Lo mismo pasa con la crisis de los misiles en Cuba, la intervención en Corea, bla, bla, bla. Todos estos conflictos donde no se enfrentaban Estados Unidos y la Unión Soviética directamente, pero sí intervenían, y la mayor función era los jugadores principales de la Guerra Fría era la CIA en Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética. Obviamente, en la historia de Watchmen, al tener los Estados Unidos una cosa tan grande como lo que es el Dr. Manhattan, que literalmente es lo que tú dices, puede hacer lo que se le dé gana, es un dios, pues obviamente Estados Unidos tiene mayor ventaja. Por eso es que entonces gana la guerra de Vietnam. Y Nixon, que sabemos que Nixon es el primer presidente y único presidente de los Estados Unidos que renuncia, en la novela y en la película corre 3 términos como presidente de los Estados Unidos. O sea, que eso en nuestro mundo eso hubiese sido una locura. Porque yo creo que más de 3, porque la novela es en el 85, 86, por ahí. So, tiene que haber sido como el cuarto término, yo creo. Puede ser, son cada 4 años. Nixon estuvo en los años 70, mediados de los 70. Déjame buscar rápidamente para no meter la feca yo. Sí. En lo que tú buscas, algo que te iba a decir, en la historia de Watchmen, al principio, cuando empiezan a salir todos estos más vigilantes, son un montón, y ahí ellos se reúnen y hacen una liga. De hecho, no hay ningún grupo que se llame Watchmen dentro del cómic. Eso no existe. Ese es el título del
del cómic, de la historia, porque lo que menciona es Who Watches the Watchmen, quién vela a los que están velando. Ajá, exacto. Pero no hay, el equipo como tal no se llama así, se llamaba The Minutemen. Entonces, sí. Mientras va pasando los años, pasan ciertas cosas que el gobierno decide hacer outlaws a los superhéroes y solamente quedan aprobados por el gobierno Doctor Manhattan y The Comedian, que es como si fuera un hitman que hace el trabajo sucio del gobierno y lo mandan a sitios a asesinar gente importante y cosas así, que de hecho explican en el cómic que Watergate, el que para que ese revolú no pasara y no se supiera, pues The Comedian fue allá y tú sabes, bregó con el asunto. Hace sentido. Mira, Richard Nixon, que lo voy a poner aquí en pantalla para que se dé una idea de quién es este señor, estuvo en la oficina oval de enero del 69 hasta agosto del 74 cuando dimitió, cuando renunció finalmente pues, a la presidencia. Él renunció en su segundo término ya. Técnicamente. Está empezando el segundo término. Tiene que haber estado, para efectos de la historia, como 3 términos más. Exacto. Y para que usted entienda, después de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él muere, yo creo que fue cuando él murió, los republicanos pasaron una enmienda a la Constitución para que los presidentes no pasaran más de 2 términos. Así que, obviamente, ya es evidente que la historia que está allá en Watchmen es alterna totalmente a la historia real. Allí se presenta, por lo menos la película empieza hablando de la Guerra Fría, está en el contexto, ¿verdad? En los 80, todavía la Guerra Fría está en su punto, porque la Unión Soviética se disuelve en el 91, ahí cuando supuestamente, entre comillas, se acaba la Guerra Fría, que mucha gente cuestiona si se acabó o no, pero el punto es que pues, oficialmente pues, se acabó en el 91. Todavía en los 80 se está dando la Guerra Fría y todos los sucesos que empiezan a ocurrir se dan ¿verdad? Por la muerte de Comedian, ¿no? Eso es lo que dispara la historia del cómic, pero lo que está pasando en parte de la historia como tal es que la Guerra Fría está en su punto más alto. El Doomsday Clock está a 1 minuto para midnight, que es lo que le llaman, ¿sabes? Si una vez lleguemos a midnight nos jodimos, esto es guerra nuclear. Y está esa tensión todo el tiempo por el mismo efecto de que los Estados Unidos tienen un arma demasiado brutal en Doctor Manhattan y el resto del mundo, ¿verdad? Y específicamente Rusia, que son los rivales, ¿verdad? Pues las tensiones están demasiado altas porque Estados Unidos está demasiado poderoso. Y entonces estamos en el threat, en la amenaza de guerra nuclear en cualquier momento. Ese es el background de lo que está pasando a nivel nacional en la historia al momento de los hechos de la historia. Ahora, la historia se dispara cuando asesinan a The Comedian. Y ahí empieza la investigación y entonces eso nos lleva a lo que está pasando dentro del mundo de los superhéroes, no tanto en lo internacional, que es el backdrop de la historia, sino lo que está pasando con los personajes que vamos conociendo a través de que eran esta gente que estaba envuelta con los superhéroes. Sí, si lo ponemos en el contexto real, si lo traemos para acá, esas cosas pasan, o sea, las conspiraciones en el gobierno y sobre todo el gobierno de Estados Unidos son muchísimas. Sí, que hay un montón de que se van unos viajes bien al garete, sí, o sea, hay unas teorías de conspiración que son bien fantásticas, pero sí, aquí tuvimos un capítulo de eso al principio cuando empezamos el podcast. No todas de las teorías de conspiración son falsas, hay ciertas verdades que hay detrás de ahí, ¿verdad? Lo sabremos en los años porque después se desclasifican todos estos documentos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si lo llevamos al contexto puertorriqueño, pues me imagino que en los años 40 y los años 50, pues aquí a un montón de puertorriqueños le dieron que eran locos porque estaban diciendo que los americanos estaban secuestrando y torturando independentistas, y cuando se desclasificaron los documentos, pues en efecto eso ocurrió. Era verdad. Exacto, así que no tomen hay que tomarlo, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, hay que tomarlo todo con pinzas, y con el de la Unión Soviética en esa época también, o sea, sí, definitivamente. Si usted no vio, por ejemplo, ya que estamos hablando de HBO, búsquese en HBO Max la serie de Chernobyl. Brutal. Buenísimo. Es basado en cosas que ocurrieron precisamente en la Guerra Fría, y la Unión Soviética jamás iba a admitir en esa época que fue un error. Jamás, porque es una potencia nuclear. Porque estamos hablando que en esta época el temor de todos los estadounidenses y la gente en el mundo en general era una guerra nuclear. O sea, ya Estados Unidos había probado en la Segunda Guerra Mundial su poder nuclear. Que yo creo que el hecho de que el Doctor Manhattan se llame Doctor Manhattan viene por el proyecto Manhattan. Correcto.
que es precisamente el proyecto que dio luz a la bomba nuclear que se tiró en Hiroshima y Nagasaki. Sí. O sea que no es una mera casualidad. El punto es que en la vida real, estos dos grandes estaban pulseando. Obviamente en Watchmen, pues Estados Unidos tenía un push más allá de las bombas nucleares, tenía el Doctor Manhattan. Exacto. Es un paralelo a ese anhelo de Estados Unidos de presentarse como esos dioses, como ese, ¿cómo que ellos le llaman? Ellos tienen una filosofía del siglo XIX que se me olvidó ahora, que es la que básicamente justifica sus invasiones en los demás países, inclusive en Puerto Rico. El destino manifiesto. Okay. El destino manifiesto de Estados Unidos de llevar la libertad y la democracia en todos los países cuando en su país ni siquiera tienen democracia. Pero es otro debate. Vamos a repartir democracia a todos los países. Exacto. Pues, oye, pero ¿sabes qué? Otra cosa de la Guerra Fría en el mundo real. El hombre llega a la luna no porque quería explorar, sino era una competencia de quién llegaba primero, Rusia o Estados Unidos. Astronautas y los cosmonautas, exacto. Exacto. O sea que eso fue bien, sí, ¿sabes? Una cosa brutal. Durante el siglo XX, vamos a ponerlo así, durante el siglo XX la historia se demarcó por esa competencia de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para, ¿verdad?, pulsear de quién era el más bravo. Y bueno, al final parece que Estados Unidos fue el más bravo, pero después después que se disolvió la Unión Soviética, el mundo se fragmentó, o sea, es más fragmentado de lo que era en ese entonces. De hecho, ya Estados Unidos no se posiciona como esa potencia militar y económica. Ahora hay muchas más potencias. China ahora mismo es la potencia más fuerte en cuestiones militares. Cuestiones económicas, podemos hablar de Europa, inclusive Latinoamérica despunta. Ya no tanto, pero años atrás pues se despuntaba como una posible potencia. Pero ya, esos son otros debates que si nos vamos por ahí, olvídate. Volviendo a Watchmen, matan a Comedian. Esto dispara entonces toda esta investigación que hay detrás ¿verdad?, del gobierno, lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere hacer Richard Nixon. Y eso, ¿cómo sigue evolucionando en la historia, Fernando? En el cómic como tal, como te dije ahorita, todo este ambiente político es más bien un background, y la historia de los sucesos es más bien de los personajes ficticios. Básicamente, la muerte de Comedian, él lo sacan fuera del picture porque él es un agente del gobierno que se dedica a eso mismo, a bregar con estos Black Ops y a hacer el trabajo sucio del gobierno. Era una amenaza para el verdadero antagonista de la serie, que es Ozymandias, que él era también un héroe, un vigilante, pero él es un tipo que es un genio. No tiene superpoderes, pero es súper inteligente. Supuestamente es el hombre más inteligente del mundo. Entonces, él tiene este plan que lleva ¿verdad?, lo encamina, y durante toda la historia, ¿verdad?, si no han visto Watchmen, vamos a tirar spoilers, ¿verdad?, porque no estamos hablando de una historia que tiene 30 y pico de años. Exacto. Llegaron tarde si nosotros sabíamos. Falta la película del 2009. Exacto. Él tiene un plan para salvar el mundo, básicamente, pero es un plan, ¿cómo se llama esto? Donde hay una palabra, donde tú estás dispuesto a hacer lo que sea porque el bien final el fin justifica los medios. Es una teoría de Maquiavelo, es una teoría política, de hecho. Pues él tiene esa filosofía, y su plan es para acabar con la Guerra Fría, que está en su punto más alto. De hecho, en la parte de atrás de cada cómic, tú vas viendo cómo el Doomsday Clock se va llenando de sangre. Aquí ya está a punto de taparse completo, pero cada vez en el primer issue la sangre va por aquí, en el segundo va por aquí, y aquí está el reloj, y sabes que se está todo a punto de acabarse. Y entonces, para evitar eso y para salvar el mundo, él decide que va a crear un enemigo en común, una amenaza nueva, para que la gente de la Tierra no tenga más remedio que unirse. Entonces, pues se crea este plan super convoluted, pero que a la larga funciona, que es donde, a diferencia de la película, en la película ellos hacen como que un frame a Doctor Manhattan y convierten a Doctor Manhattan en una amenaza para el mundo. En el cómic no es así. En el cómic él con otros científicos, artistas, escritores, los reúne a todos en una isla y hacen un plan y crean genéticamente, crean como un pulpo gigante
como un squid gigante y la historia es que van a enviar un alien, un pulpo gigante alien que va a llegar y va a atacar a todo el mundo. Esto sí aparece en la serie de HBO. En la serie, correcto, porque la serie es una continuación de la novela. De la novela, no es de la película. Sí, la película es una adaptación. Es que esto es un material bien denso y para adaptarle a una película de 2 horas, Zack Snyder para mí es una obra magistral con su película, porque es bien fiel al cómic y el único detalle que cambia es eso para hacerlo funcional, porque es que a veces hay cosas que son demasiado... Exacto, no todo lo que está en el libro se puede adaptar en el cine. Exacto. La realidad. So, él hace ese ataque, de momento aparece un pulpo y tienen como que una señal que envían Sonic, que ¿sabe? Como si fuera, ¿cómo se dice eso? Telepática. Ajá. Y todo el mundo siente de momento, al momento, como que un impacto, y de momento aparece ese alien y mueren 3 millones de personas en Nueva York. Wow. So, Ozymandias mata a 3 millones de personas para crear un enemigo común que los dos poderes del mundo que están en guerra fría se unan en contra de ese poder y así tener una paz que sería basada en si no nos unimos, nos vamos a chavar los dos juntos. Exacto, un enemigo común. El enemigo de tu enemigo es mi amigo. O sea, esto políticamente hablando, si lo llevamos a lo que es estrictamente político, esto es cierto, mucha. De hecho, volvamos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética pelearon juntos por un enemigo común, que es Alemania, que era Adolfo Hitler y los nazis. Obviamente, después que termina la guerra, pues cada cual por su bando y es que se crea la Guerra Fría. Pero ellos dos se unieron porque entendían que las rivalidades que podían tener ideológicas, porque realmente las rivalidades entre la Unión Soviética y los Estados Unidos son meramente ideológicas. Estados Unidos defiende el neoliberalismo, la derecha, el capitalismo, mientras que la Unión Soviética defendía el marxismo, el comunismo y todas estas ideas de izquierda. Pero se toparon con un tipo que mezclaba ambas cosas, que era Adolfo Hitler, y dijeron, este tipo es peligroso, está matando gente, quiere invadir toda Europa, quiere hacerse de poder mundial, hay que acabarlo y cortarle las patas, así que nos tenemos que unir. Es precisamente el mismo argumento de este personaje lo hace Jeremy Irons en la serie. Sí, Ozymandias. Y pues tiene sentido, o sea, es verdad, hay que hacer un sacrificio de tantas muertes para que, no es que estoy de acuerdo, pero sí hace sentido en la cuestión estratégica. Tiene lógica, sí, tiene lógica. Claro, porque al tú crear un enemigo en común entre ambos bandos, tú vas a disolver porque realmente, si tú te pones a ver la guerra que tenían, que tienen todavía, porque esta guerra ideológica, hay muchos PNP en Puerto Rico que todavía viven en la Guerra Fría. Si no, pregúntale a Dávila Colón, que piensa que la Unión Soviética existe. La cuestión es que pues esto son guerras ideológicas, esto no son cuestiones es cuestión de que yo pienso que es mejor el mercado libre y el otro piensa que es un mercado regulado. Esa es realmente la Guerra Fría. Cuando le quitaste eso de ahí encima, le pusiste en el caso del cómic el calamar gigante interdimensional, y en la película pues el Doctor Manhattan, que sigue siendo algo proporcionalmente bíblico, si lo ponemos de alguna manera. Definitivo. Es eso mismo, una fuerza mayor a simplemente la rivalidad de una idea. Entonces logra el cometido, porque por lo menos en la película como lo presentan, y supongo que es así también en el cómic, es que de hecho el Richard Nixon de la película dice, bueno, he entablado comunicación con claro, se me olvidó el nombre de la capital de la Unión Soviética, Leninburgo, para pues dejar las diferencias a un lado y pelear en conjunto para este enemigo común. Sí. Ok, en la serie se establece en el 2019 y cae justamente con todo este movimiento del Black Lives Matter. Sí. ¿Verdad? Que a ese momento fue que también murió George Floyd. Aparte que o sea, todos los días pasa algo racial en Estados Unidos, porque lo dijimos en la vez que estuviste la otra vez. Estados Unidos es un país bien fragmentado en cuestiones raciales. Sí. Esta serie comienza con un evento que ocurrió precisamente en la realidad, que fue la masacre de Tulsa. Sí, que ese evento, mano, yo no lo conocía, y obviamente y mucha gente no lo conocía porque
quién está a cargo de la historia, ¿verdad? Pero está brutal porque 2 series que salieron en el 2019 y 2020, que fue esta Watchmen 1 y la otra fue Lovecraft Country, no sé si la viste. Sí, la vi, buenísima. Dan, ¿sabe? Un enfoque a ese suceso que yo no sabía ni que existía y me enteré por la serie. Y eso, igual, y estudio historia. Exacto, imagínate. Mira, me voló la mente, loco. Fue una cosa demasiado brutal lo que pasó en esa ciudad. Sí, y no es de extrañarse, esto pasó en el 21, me parece, en los años 20. Aquí en Puerto Rico en los años 30 ocurrió la masacre de Ponce y fue lo mismo. O sea, Blanton Winship, que era gobernador de Puerto Rico, tenía un odio contra los puertorriqueños y vio la excusa perfecta para matar puertorriqueños. Y no pagó. La cuestión es que no pagó por ese crimen porque a él simplemente lo removieron del cargo, investigaron y pasó nada. Lo mismo pasa en lo de Tulsa. Por eso es que nosotros no conocíamos hasta que nos presentan estas series. Yo te voy a ser honesto, yo llevo toda la vida, a mí me encanta la historia. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, estudié historia de los Estados Unidos, historia de Puerto Rico, historia de América, historia de Europa. Estos eventos a mí no me los enseñaron. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, quien cuenta la historia es quien tiene el poder, y quien tiene el poder en los Estados Unidos, los blancos. Esto obviamente no lo van a contar. Precisamente a través de la cultura popular que por lo menos yo me entero de esto. Porque yo veía la serie y decía, coño, pero es que hay cositas ahí que son muy fieles a la historia. Por ejemplo, el Ku Klux Klan que aparece en la serie. Y me puse a investigar y dije, coño, ¿qué pasó de verdad? Y lo transmiten muy bien en la serie, ese odio, esa supremacía blanca, esa idea de que el blanco es mejor que el negro, se ve muy bien en ambas series, o sea, la que tú mencionas, la de Lovecraft Country. Lovecraft Country también, sí. Y que si no la han visto, o sea, está en HBO Max, buenísima. La de Watchmen yo creo que me la comí en 2 días o en 3. Son 9 capítulos, o sea que no larga tampoco. Y la de Lovecraft Country también la vi en una semana. Y las vi cuando empezó esto del encierro y pues salió rapidísimo. Pero son muy buenas, o sea, y presentan precisamente esa crítica de que no vemos, o sea, la historia de los negros en Estados Unidos se invisibiliza, pero no solamente a los negros, la de los puertorriqueños también, la de los latinos en general, en Estados Unidos, no estoy hablando de sus respectivos países, pero en Estados Unidos todas estas historias se invisibilizan porque en Estados Unidos, lamentablemente, y lo vimos con la elección del presidente Trump y cuando se volvió a postular la cantidad de gente que votó por él, o sea, sigue siendo todavía la segunda persona que más votos obtuvo en la historia de Estados Unidos. Exacto. Mucha gente comparte esa idea de la superioridad del blanco estadounidense. Y la serie de Watchmen, tomando la idea de la novela y de la película, lo transmite entonces en el 2019 precisamente con estos eventos que están ocurriendo en este momento. En los 80... Ajá, ibas a decir. Exacto, eso mismo, porque esta novela es un reflejo de la época donde se escribió, donde se desarrolló. Exacto. Y en ese momento la Guerra Fría era bien, exacto, era el issue. Y ahora que estamos viviendo otros tiempos, el issue racial está en el forefront, está, ¿sabes? En la cara de todo el mundo. Es algo que ha evolucionado, ¿verdad? Con el tiempo, y ellos al hacer, y en eso, porque yo tengo mis issues con la serie de Watchmen de HBO. Ajá. No, a mí me gustó, pero yo la tengo que ver en mi mente como que no es una secuela de este Watchmen que yo tengo aquí, es otro universo, porque hay unas cosas que no concuerdan, que las podemos hablar, que no necesariamente son temas políticos, pero sí, tiene que ver. Lo tiramos. Pero sí, lo que hicieron fue exactamente, en eso sí es fiel, porque es un producto de su tiempo y brega con el issue más grande que hay, por lo menos en los Estados Unidos ahora mismo, es esta división racial. Y en los 80, pues era la cuestión de la Guerra Fría y otras cosas. Exacto. So, en ese sentido, es una adaptación, es una continuación que tiene el mismo espíritu del trabajo original. Exacto. Mira, la serie toca, por ejemplo, si no mal recuerdo, lo de Ku Klux Klan, por ejemplo, el jefe de la policía, creo que tenía ascendente, los familiares de él eran del Ku Klux Klan y él guardaba uno de esos trajes. Y en Estados Unidos, ese traje para los negros es definitivamente la ofensa mayor porque para los que no tengan idea de lo que era el Ku Klux Klan o lo que es, porque todavía existen, estas personas se vestían de blanco así, con estas túnicas extrañas que parecían fantasmas, exacto, esas capuchas, para atemorizar, torturar y matar a los negros, porque ellos entendían que todas estas ideas de los derechos civiles de los negros y que los negros se tienen que tratar como seres humanos, porque son seres humanos,
Y todas estas cosas, pues no podía ser, porque la idea es que el blanco es superior al negro por el mero hecho del color de piel. Entonces, vemos entonces esa polémica de... Estaba viendo recientemente, para refrescarme un poco la mente, que en la serie se organiza un grupo de extremistas de derecha, que son obviamente de parte del Ku Klux Klan, sí, a base de uno de los personajes de Rorschach. Exacto. Que tiene esta idea, y se ve por lo menos en la película, en la novela gráfica me imagino que un poquito más crudo, que es un reaccionario de ultraderecha. Y aquí sabemos lo que eso significa. Lo que pasa es que Rorschach es un personaje que es blanco y negro. Él sabe, tú eres un criminal y yo soy un héroe y tú no puedes existir, yo no puedo permitir, o sea, no puedo comprometerme nunca. Sin embargo, él es una contradicción total, porque las cosas que él dice, sus acciones no son las mismas, no siempre son las mismas. Él, por ejemplo, critica a la gente, le dice a la gente, ¿sabe? Tiene un vocabulario de que dice que la gente es asquerosa, pero sin embargo el tipo nunca se baña y siempre está todo apestoso y todo sucio. Ajá, exacto. ¿Sabes? Y esas cosas tú las ves en el cómic y las vas recogiendo. Y él siempre está diciendo que... ultraderecha en Estados Unidos, sí mismo. Exacto. Es la doble cara. Él, por ejemplo, dice que nunca se va a comprometer, pero en ocasiones, ¿sabes? Si existe algo mal, no voy a tener break contigo, pero en el cómic tú ves que le da break a par de gente y no los mata o lo que sea porque necesita algo de él o algo así. El tipo es una contradicción andante, pero sí, su visión del mundo es blanco y negro. Al final del cómic, de la historia, de hecho, Rorschach es quien desenvuelve todo, porque él es el quien empieza a investigar la muerte de Comedian, y él va encontrando las pistas de lo que está planeando Ozymandias, y en su camino a través de la historia, pues él toca a todo el mundo, a Night Owl, Dios mío, a Sally Jupiter, sale a Doctor Manhattan, todos ellos tocan el camino de Rorschach. Okay. Al final, la historia te pone esta pregunta moral de, y ahora que ya pasó esto, toda esta gente murió, Ozymandias ganó y salvó al mundo, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos al medio o nos quedamos callados porque ahora tenemos paz? Estos dos poderes se han unido. Saludos José. Saludos José, que está saludando ya a Fernán, el duro de los cómics. Estos dos poderes se han unido y ellos tienen esta cuestión moral de que vamos a hacer ahora. O sea, nos quedamos callados porque se va y se echaba todo y entonces murió toda esta gente para nada. Y Rorschach nunca dice no puedo, yo tengo que hablar, y es tanto así que Doctor Manhattan toma la decisión de matarlo porque sabe que él no iba a poder quedarse callado y va a desenvolver todo el plan. Sin embargo, y es algo que amo de la historia, Rorschach siempre está escribiendo un journal de todo lo que él hace, y ese journal él lo envió por correo a una revista de estas de conspiración. Y al final de la historia, el último panel de la última página del cómic es que después que él muere, que pasa tiempo, el libro de él llega a esta revista y el publisher de la revista le dice a que está bregando con el correo, él le dice, mira, llegó esto, y él le dice, pues si quieres léelo y córrelo, lo dejo en tus manos. Y esa es la última palabra que se dice en el cómic. Y lo verdad que está es que tú tienes el cómic en tus manos y te dice, lo estoy dejando en tus manos, la historia la estoy dejando en tus manos para que tú, en tu mente, tú desarrolles qué va a pasar después. Y todo el mundo lo interpreta de manera diferente, tú sabes. Claro, sí. So, eso está bien clever, está bien escrito y me gusta, ¿sabes? Por eso te digo ahorita que yo tengo para mí, la serie de HBO no es el camino que yo lo llevo en mi headcanon, en mi mente. Pero sí, obviamente en la serie HBO, pues ¿cómo se llama? El artículo salió, ¿verdad? Porque, si no me equivoco, exacto, Ozymandias se tuvo que esconder. Exacto, sí, ahí es donde entonces empieza toda esta cuestión de qué era verdad y qué no era verdad. O sea, pongámoslo en términos, ¿verdad? De acá. Si, por ejemplo, hoy saliera un artículo diciendo, que han salido, cuestionando lo de las torres gemelas, de quién las tumbó, si fue planificado por el gobierno de Estados Unidos o fue por Al Qaeda o whatever.
eso dejaría repercusiones, obviamente, si alguien ¿verdad? Que tenga evidencia dice, no, esto es así, así, asado. Obviamente el gobierno de Estados Unidos va a buscar la manera de hacerlo pasar por un loco. Claro. O buscar desmentir o whatever. La cuestión es que obviamente si hay unas repercusiones porque supongamos que en serio fue Estados Unidos que mandó a tumbar las Torres Gemelas para justificar toda esta guerra contra el terrorismo y toda esta movilización de tropas. Fue simplemente un invento para justificar, ¿verdad? La cuestión del fin justificado en medio, pues obviamente uno se tiene que parar en seco y decir, ok, qué es verdad y qué no es verdad. Ahí es donde entonces empieza la brújula moral de este personaje, y que son los ultraderechas, definitivamente, así mismo. Pero también pasa con la extrema izquierda, o sea, que los extremos siempre son malos. O sea, sí, hay veces que no todas las verdades se deben contar. Yo siempre he sido, sí, las verdades se tienen que ¿verdad? Hay que resaltarlas, el nombre del podcast, ¿verdad? Que resaltar la realidad y toda la cosa. Pero en su debido momento, porque, por ejemplo, y no me malinterpreten, pero, por ejemplo, en cuestiones de, por ejemplo, el caso de esta muchacha que murió, que era pareja del boxeador, se me olvidó ahora mismo el nombre, Keishla. Pues y pasa también con el caso de Lorencito. Cuando la prensa se metió demasiado y sí, investiga demasiado, empieza a crear todas estas teorías en la gente. Un circo. Y entonces eso es un problema también. O sea, contar la verdad a veces tiene o sea, por eso es que las verdades siempre hay que cogerlas con pinzas. Y yo creo que ese también era el issue o sea, el issue en la realidad, ¿verdad? Es que a veces no todas las verdades se pueden tomar como ciertas, porque hay gente que la adorna un poquito más, un poquito menos, depende del contexto en que la cuente, depende también porque si nos ponemos como es la película, Doctor Manhattan mata a este personaje, porque sabe que va a decir la verdad, pero esa verdad le va a costar la paz. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La paz o contar la verdad? Porque contar la verdad va a implicar que la guerra va a continuar. Y aunque, bueno, en términos históricos, la Guerra Fría, pues... Sí, pero acuérdate que en el mundo del cómic, los caldos, ¿cómo es? Los ánimos estaban más caldeados que en la vida real. ¿Sabes? Claro, obviamente. Allá tenían una preocupación mucho más grande. Exacto. O sea, la Unión Soviética tenía una justificación mayor para tener bombas nucleares, porque Estados Unidos tenía... Que de hecho es interesante porque era también más bien una falacia casi de Estados Unidos en esa época, ya en los 80, porque ya para ese tiempo Doctor Manhattan está tan desconectado de la humanidad que a él no le importa ya, y él no se siente que él es humano, él no tiene sentimientos, él está completamente desconectado, y los Estados Unidos quieren mantener la apariencia de que Doctor Manhattan es su soldado. Ajá, pero realmente no es así, si el gobierno de la Unión Soviética se hubiese enterado en la historia, ¿verdad? Que eso era así, fácilmente podían haber dominado o ganado la Guerra Fría. Pasa que ellos mantenían la apariencia de que Doctor Manhattan estaba en el equipo todavía, pero exactamente. El poder de él, Doctor Manhattan es un personaje súper interesante porque él tiene un accidente, él era un científico, y ¿verdad? Tiene este accidente, y la forma que los poderes de él son tan exagerados que no hay forma que una persona que tenga tanto poder pueda sentirse humana. Y eso fue una de mis quejas con la serie de HBO, porque tú vas leyendo el libro y tú te das cuenta cómo él cada vez es menos humano. Y él tiene una relación con Sil Spector, que es la muchacha del equipo, y eventualmente él ya no le importa, y él sabe, ella lo deja a él porque él no estaba ahí, y él se va de la Tierra y abandona la humanidad y se va para la Luna. Para Marte. Para la Luna o para Marte, no me acuerdo ahora cuál era. Estaba fuera de la Tierra, que es lo importante. Exacto. Y tú sabes, él no le importa nada. Entonces en la serie lo ponen que, ¿verdad? Spoilers, que él vuelve y se enamora de esta persona, que es el personaje principal, que lo hace Regina King. Y entonces eso a mí no me hace sentido, porque ya tú sabes que si tú leíste el libro, tú sabes que él tiene cero sentimientos, y él está completamente desconectado. Él es un ente superior, completamente, bueno, superior, no sé si superior, porque si no tiene sentimientos, eso realmente es superior, pero, hay esa desconexión, y entonces la serie me lo trae, y como que hubo una desconexión a mí que a mí no me gustó. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, porque yo vi la serie, me encantó, pero yo no recordaba la película. Yo creo que y cuando la vi de nuevo, yo creo que yo ni la había visto.
Y hay obviamente una desconexión en cuanto al personaje, porque la justificación del por qué era de esa manera era que tenía una, no sé qué jodienda que lo neutralizaba y se olvidaba de quién era realmente. Pues sí, es un poquito complejo como trataron de justificar el personaje, pero bueno, anyway. Lo voy a mencionar simplemente por joder. En la serie tiene algo muy interesante y es que menciona que hay un estado 51 de Estados Unidos y no es precisamente Puerto Rico. Mira, esta es la bandera. Si Jennifer González quiere tomar ideas, ¿verdad? Porque los estadistas se pasan con la bandera de Estados Unidos, tiene 50 estrellas. Yo no sé si ellos, váyanse con una de 51 estrellas. Mira, esa está excelentísima, pero la estrella 51 no es ¿No es Puerto Rico? No es Puerto Rico, es Vietnam, así que cuídense porque Washington está compitiendo para la estrella 51. No, la serie de verdad que en cuanto a temas sociales, obviamente presentan, ¿verdad? Porque la película también lo hace, la novela lo hace, presentan temas, ¿verdad? Que es ajeno, como es lo que tú dices, los 80 todavía estaba esta idea de los superhéroes como eran muñequitos, o sea, algo bien fantástico, bien de niño. Eso cambió todo. Exacto, entonces vemos que nos traen temas sexuales, temas, ¿verdad? Bueno, por lo menos en la película, que me imagino que en la novela es igual, sí. Está la cuestión de la agresión sexual, está la cuestión de las cárceles, se ve la cuestión de la guerra, se ve la cuestión política, se ve un montón de temas y en la serie presentan el tema racial y es buenísimo la forma en que lo presentan, todos los matices que tiene, porque esto literalmente no es un blanco y negro, o sea, el racismo va desde el comentario más pendejo hasta la acción más cabrona. Y lo vemos en la serie. Por eso es que en la serie ponen al grupo de extremistas los ponen como Rorschachs. Exacto. Porque Rorschach era blanco y negro y ellos no ven eso que tú acabas de decir, estos matices que realmente están, que no todo es blanco y negro, al contrario, hay una gama de colores diferentes. Y ellos, su visión es retrógrada, atrasada, blanco y negro. Y no pueden pasar de eso. Tipo Trump que sí, Trump tiene una idea. Cuando yo los primeros discursos que yo escuché de Trump, yo dije, ¿qué diablo le pasa a este tipo? O sea, era un discurso nacionalista siglo XIX de proteccionismo capitalista que ya no existe. O sea, estamos viviendo una época de globalización y todos los discursos que él hablaba eran de cosas que ocurrieron en el siglo XIX por las particularidades que tenía el capitalismo de esa época. Pero a la que Estados Unidos entró en el juego imperialista, que es cuando precisamente entra a Puerto Rico, cuando en la guerra hispano-cubano-estadounidense, que obtiene los territorios de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que entra en ese juego imperialista, la cosa cambia. Y ya no, el centro de atención no es la industria nacional, sino la industria que se puede crear fuera de la nación, buscando economías, ¿verdad? Porque ¿verdad? Y Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos precisamente por esto que voy a explicar. Tú tienes un lugar donde tú puedes tener los privilegios de los derechos legales que te da la ciudadanía americana, que por eso que nosotros tenemos ciudadanía americana, con una mano de obra más barata. En la mente, el imaginario de ellos, una sociedad inferior que tú puedes manipular de manera sencilla y todas estas ideas que son las ideas del imperialismo. Si buscamos los recortes de la época, de la propaganda que se hizo en Estados Unidos para que Estados Unidos entrara a Cuba y a Puerto Rico, era esto, la cuestión de la superioridad. Obviamente esto va cambiando a través de los años, entonces estamos viviendo ahora mismo una época globalizada, donde no tengo que tener literalmente una colonia clásica como es Puerto Rico, pero puedo tener una neocolonia que no necesariamente lo tengo que dominar políticamente poniendo mi bandera, pero sí económicamente, ¿verdad? Dominando como lo hizo con toda Latinoamérica. O sea, Latinoamérica es una neocolonia de los Estados Unidos sin tener que tener bandera allí, tener que poner un gobierno desde Washington. O sea, ellos simplemente pues los manipulan. Las cuestiones económicas, las decisiones, ¿verdad? Como son los préstamos y todas estas cosas que Estados Unidos da a través de otros organismos que no son necesariamente de Estados Unidos, como el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional, debo decir, y así logran. Entonces, volviendo a Watchmen, que me fui por la tangente bien cabrón, en la serie que están presentando todas estas cosas raciales, una de las cosas que presenta la serie es la cuestión del jefe de la policía, que es blanco,
es aliado de la protagonista, que es negra, pero eventualmente se conoce que él era, que lo dijo ahorita, que era familiar de uno que perteneció al Ku Klux Klan. Esto le causa un gran conflicto a la protagonista, porque entonces está con un racista, pero entonces ahí está las cuestiones, o sea, de los matices. Guardar un objeto que es de un familiar tuyo, que tú sabes que erró, pero sigue siendo tu familiar, te convierte en un racista. O sea, es una cuestión un poquito difícil. Es como, por ejemplo, Tom y Jerry. Ajá. Tom y Jerry se creó en una época donde el racismo estaba en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, la violencia estaba bien normalizada, y traen esos muñequitos al hoy y tienen que hacer un disclaimer diciendo esto es producto de las épocas. Porque obviamente, eso lo vemos en muchas cosas en entretenimiento hoy día. Claro. Tienen que hacer los Looney Tunes, por ejemplo, que el issue de los Looney Tunes con la película esta que va a salir ahora, Space Jam. Ajá. Pepe Le Pew es producto de su época, de los años 40. Pepe Le Pew no lo puedes traer a esta época simple y sencillamente porque no va. Entonces, no es que Pepe Le Pew sea un mal personaje. Pasa que Pepe Le Pew no envejeció bien, vamos a ponerlo de esa manera, no envejeció bien. No va con los tiempos. Exacto, es como el abuelito de uno que dice esos chistes que son salsitas, y abuelo, estás diciendo cosas que no van, pero entonces uno se ríe, pero uno, ya lo que es el abuelo de uno, como que uno lo puede regañar. Exacto. Pero uno lo deja porque es el producto de la época. Exacto. Vamos aquí, hay otro comentario, dice Kelly Rivera, dice Watchmen es un cómic muy adelantado para su época. Definitivo. Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, salió en los 80. Pero salió en el momento que tenía que salir, porque historias como la película de Logan, por ejemplo, que fue buenísima, o este tipo de historia más oscura, pero con estas mitologías de superhéroes, nunca hubiesen salido o hubiesen tardado mucho más si no fuera por Watchmen y Dark Knight Returns, dos productos de DC Comics que salieron en el 86. Ese año es bien importante para la cultura popular. Después de los cómics. Sí. Sí, ¿no? Y ¿verdad? Por lo menos yo, como lo veo, yo no leo cómics porque cosas raras, tú ves todos esos libros, pero a mí no me gusta leer. Sí, para que lo... Mira, dice José Alberto, Pepe Le Pew, el doctor se las traga boricua. Definitivamente, el doctor se las traga ahora mismo, no lo puedes poner en la televisión porque lo van a cancelar. Oye, ¿cuántos personajes locales de aquí? ¿Tú te acuerdas de Locavisión que hacía Sí, eso no puede. Eso no puede hacerlo ahora, ¿sabes? No hay forma. Ni el Pato Justiciero de Sunshine, ni Lolobón, no podría ser un personaje ahora. El mismo Guille también tenía esos personajes. Yo no sé si él lo hace todavía. Víctor Alicea hace sí, sí, lo hace todavía, pero todo el mundo sabe que Víctor Alicea es gay, así que qué rayo. No, pero él salió supuestamente del closet. El personaje no hace mucho, Víctor Alicea dijo que ya Guille salió del closet. Ok. No pero sí, el Guille de los 80 no podría ser ahora, definitivamente. Pero lo que pasa es que también Guille fue aceptado por la misma comunidad porque era de ellos. No era una burla. Exacto. No era una burla. Exacto. Y hablando de Víctor Alicea, pues Epifanio tampoco. Y Epifanio, Víctor Alicea ha tenido que ir cambiando poco a poco el personaje, porque el personaje de Epifanio tiene todos los males. Es racista, es un viejo verde, es popular hasta los Cabos de la Cruz. Sí. Entonces ha ido cambiando poco a poco a Epifanio soberanista. No mira tanto a las nenas, mira más a sus ahora. Y fíjate, podría mantenerse porque es un viejo, ¿me entiendes? Que tú puedes decirle que este viejo está fuera de esto, pero está bueno que lo cambie. Sí, no, es cierto, o sea, en Puerto Rico tenemos un montón de personas que lamentablemente hay algunos que todavía lo siguen repitiendo, o sea, que no se han adaptado a las épocas, pero sí, definitivamente hay cosas que tú no puedes, porque fue exitoso en una época, tú no lo puedes traer para acá. Exacto. Exacto. O sea, los Looney Tunes son geniales, pero uno tiene que verlo con que, fueron creados en los años 40, en los años 30, los años 20. Tú no lo puedes traer ahora para acá, y si lo traes para acá tienes que buscar la manera. Un disclaimer que lo están haciendo, pero a mí lo que me molesta de este tipo de cosas es a veces cuando quieres desaparecerlo por completo y hacerte como que nunca pasó, tú no puedes borrar la historia, porque si no vas a cometer los mismos errores eventualmente. Sí.
Mira, Quinn dice que para preguntarlo para hacer una entrevista. Yo tengo el contacto de Víctor Alicea. Yo podría gestionarle eventualmente entrevistarlo. Es súper funny. Mira, los otros días yo casualmente estaba viendo videos de Entrando por la Cocina en YouTube y me iba a mirar de la risa porque es que ella estaba brutal, de verdad. Desde Brasil, la gran Popeye. Búscame donde hay un sol. Quien no se sepa ese eslogan en Puerto Rico no sabe cuando Puerto Rico producía televisión, que lamentablemente ya no eso pegó tan brutal. Bueno, yo lo recuerdo como si fuera. Mira, mi papá trabajó cuando era Tele 11 el original, no el de ahora. Ajá. Y eventualmente Univision. Y Univision fue uno de los programas que canceló, fue Entrando por la Cocina, que eso fue en el 2001. O sea, Entrando por la Cocina empezó en los años 80 en Guapa y duró hasta el 2001 en Tele 11. O sea, que duró muchísimos años y era un taller. Y lamentablemente pues en Puerto Rico se perdió todo eso de producir localmente. Sí, aquí la verdad que... Bueno, hay que ver si ahora el 11 que va a producir, ¿verdad? Ellos mismos. La versión nueva. Exacto. Es gringo, porque el dueño es gringo, pero digo, aquí vamos a ver, claro, las canales locales son locales, pero siempre han sido de Exacto. Pero el talento es local. El talento es local, eso sí. Pero lamentablemente se han quedado estancados en las épocas, porque hay que ver, claro, hay muchas cosas que por eso es que la gente prefiere el cable y Netflix. Pero bueno, volviendo a Watchmen, mira, es una excelente crítica social, ¿verdad? Porque en el caso de la novela te está dando el extremo de lo que estaba ocurriendo en esa época, la Guerra Fría, y te lo pone al extremo de ¿verdad? Con el Doctor Manhattan, que básicamente el Doctor Manhattan representa, si lo pones a analizar, es el ego de los Estados Unidos, el ego de que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, y como en la realidad Estados Unidos no ganó Vietnam, se tuvo que retirar. El hecho de que te ponga el Doctor Manhattan interviniendo para ganar la guerra, pues te da un switch a la historia completamente, y es una crítica Sí, totalmente. O sea, te está criticando porque recuerda que este otro personaje, se me olvida el nombre, me lo vas a recordar ahora, Fernan, el que crea el calavera gigante. Ozymandias. O sea, él está buscando la paz ridiculizando la Guerra Fría. La Guerra Fría es, por lo que dijo ahorita, una cuestión ideológica. Entonces, te voy a presentar ahora una amenaza real para ver qué dicen. Exacto. Y entonces ahí es cuando ven la amenaza real, porque eso sí es una amenaza real, que de repente aparezca un odio calamar interdimensional y aparezca ahí y te mate 3 millones de un cantazo. Eso es una amenaza. Pues entonces deja de estar peleando por necedades y vamos a unirnos en las cosas que no. Lo mismo que pasa en Puerto Rico aquí en muchas cosas. O sea, aquí a veces se ponen a pelear por boberías. Por ejemplo, ahora mismo la guerra monga que hay entre el PNP y los populares por la cuestión de la delegación esta del estatus. Mira, pues vayan allá a hacer ridículo y pidan la estadidad, que de todos modos allá los americanos los van a restregar contra las columnas del Capitolio. Olvídate de eso. Déjalo. Olvídate de eso. ¿Que quieren mandar a Ricky Rosselló? Manden a Ricky Rosselló, no hay problema. Total. Hay cosas más importantes acá en Puerto Rico ahora mismo que pelear por el estatus. O sea, yo estoy de acuerdo que el estatus hay que resolverlo, eso está chévere. Pero hay cosas que con la porquería de estatus que tenemos podemos resolver. Pues esa es la crítica. Yo cuando vi la película, cuando vi también la serie y cuando oí más o menos cosas en internet de la novela, pues me pude dar cuenta que es eso. O sea, es la crítica de que estamos perdiendo tiempo en cosas donde, por ejemplo, lo que mencionaste ahorita de la carrera espacial. ¿Cuánto dinero se invirtió en llevar un hombre a la luna? Que al final se dice que eso no fue que llegó a la luna. Hay rumores de que fue un estudio. Fue un estudio. Pues gastaste todos esos millones de dólares cuando pudiste resolver la cuestión social, las desigualdades sociales que hay en Estados Unidos, porque por milla cuadrada Estados Unidos es el país que más pobres tiene en el mundo. Será la potencia que tú quieras, pero por milla cuadrada es donde más pobres hay, inclusive más que en Latinoamérica. Y no lo digo yo, eso lo dice la ONU. O sea, no me cuestionen a mí, vayan a la ONU y cuestionen a los científicos, los geógrafos que hicieron todos estos estudios. Pero nada, yo creo que con eso podemos ir ya concluyendo. Fernan, si quieres decir algo para concluir. No, mano, lo último, si usted no leyó Watchmen, yo siempre les recomiendo a todo el que quiera, ¿verdad?, tener un pedazo de historia, no solamente una buena historia, sino un pedazo de historia de la historia popular, algo que cambió. Realmente les recomiendo que lean este libro. Es uno de los mejores cómics que se han creado, y va mucho más allá de lo que hemos hablado hoy.
toca temas de identidad, toca temas de cómo el tiempo afecta a los seres humanos, toca temas de las cosas random que suceden, que por ejemplo, cuando Doctor Manhattan decide volver a la Tierra a ayudar, es porque él se da cuenta de lo random que es la vida. Y eso, ¿sabes? Es una cosa que es un libro que te va a poner a pensar, y cada vez que lo leas vas a encontrar cosas diferentes. El arte es espectacular, la historia está tremenda, el material suplemental. Si no lo has leído, de verdad, lean Watchmen, toma su tiempo, es gordito, pero leanlo, muy bueno. O vean la película, vean la serie, que también son muy buenas. Yo no tengo problema, a mí me han gustado todas las adaptaciones que han hecho, pero para mí el libro es superior y aparte. Todo lo demás es un universo alterno. No, definitivamente, siempre el material original siempre es mejor que las adaptaciones. Pero sí, pues la crítica a la película ha sido bastante buena, o sea, siempre lo han recibido bien la película. La película fue lamentablemente no fue exitosa en el box office, no hizo el dinero que se esperaba. Pero los fans del mismo libro y de Zack Snyder y la recepción general fue positiva. Pero nada, la película es excelente, la serie es muy buena. La serie también tienen que verla porque nada más con la cuestión sociopolítica que se presenta, olvidemos un momento que es Watchmen, lo que está presentando ahí está cabrón porque es la lucha racial que existe en Estados Unidos, no solamente entre negros y blancos, es entre blancos y latinos en general, entre blancos e indios, entre blancos y asiáticos, entre blancos y cualquier cosa que no sea lo que ellos entienden que es la raza superior estadounidense. O sea, y algo bueno que tiene es que eso que tú estás diciendo es completamente cierto y te lleva ese mensaje y te lo muestran sin sentirse que te están metiendo por la boca todos estos temas relevantes de hoy día, que es algo que la gente se queja mucho. Cuando hay algunos shows que se nota que son demasiado... Que la política detrás del show te quieren obligar a verla, y en esta la historia está tan buena y es tan inteligente que tú estás invested y aprendes, como yo aprendí que esa masacre pasó en Tulsa, y entonces tú tener ese background en la mente que ellos te enseñan, y yo me enteré ahí, eso la historia tú la entiendes mejor y puedes entender a los personajes y ver los puntos de vista de estas, porque nosotros no estábamos allí, nosotros no somos latinos, pero no hemos vivido lo que vive la raza negra en los Estados Unidos. Exactamente. ¿Sabes? Y mucho menos aquí, porque aquí yo siempre digo, yo no veo colores porque yo tengo, mi familia hay gente, ¿sabes? De todos los colores, ¿me entiendes? Y nosotros somos todos mezclados. Sí, entonces, te da una perspectiva tan cabrona. La serie empieza con la masacre y te lo ponen de una manera, no voy a contar nada por si acaso alguien quiere verlo, pero de la manera en que lo cuentan, tú te quedas como que eso pasó así y pasa así y sigue pasando así, porque la realidad es que esas cosas siguen pasando. Y lo brutal es que, según entiendo, esa masacre en esa ciudad de Tulsa era como le decían, como que la capital ¿sabes? Donde la comunidad negra tenían más chavos que los mismos blancos, tenían mejores profesionales, doctores, ¿sabes? Tenía un progreso brutal, y nada más por eso los mataron. Wow, mano, eso está brutal. Porque dentro del imaginario supremacista nadie le puede caber en la cabeza. No. Y son estas ideologías y estas ideas de antaño, atadas quizás con la religión y con ciertas idiosincrasias, que seguimos repitiendo y que la debemos correr. Yo creo que este tipo de material es buenísimo para que uno también se dé cuenta, porque uno se choca con la realidad. Porque uno sabe que es ficción, pero al estar mezclado con todo este tipo de cosas, pues uno dice, espérate, eso es así, coño, ¿no? Y pues a veces uno, desde acá, desde Puerto Rico, uno pues ve esas cosas, sí, allá tienen esos problemas, pero cuando tú lo ves así tan crudo, puñeta, la cosa está fea. Yo creo que por hoy ya podemos concluir. Sé que tiene mucho material más, hay mucho más para sacar, porque si me dijiste que eran 12 issues. Son 12 issues, sí. Que lo compilaron entonces en un libro que, como lo ves ahí, es bastante grande. Nada, Fernan, entonces, ¿a ti dónde te podemos conseguir? Pues mira, me pueden buscar en todas las redes sociales en Cultura Geek PR. Tenemos nuestro podcast disponible en tu aplicación de podcast favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google, y nuestro canal de YouTube, donde está todo nuestro contenido de video, aquí mismo en YouTube, Cultura Geek PR.
Zumba. A mí me consiguen todas las redes sociales como José Antonio RO91 para todos los memes spoileadores, como dice Fefo, porque yo pongo un meme y dice rápido que estoy spoileando algo, pero a una persona que vio... Exacto. O sea, una persona que vio antier menos cine en estreno como Guapa, pues cualquier cosa puede ser un spoiler. De seguro le dañamos Watchmen. Sí, lo más probable. Nada. Será entonces hasta la próxima semana. Fernan, 1.000.000 de gracias. Seguro. Cuenten conmigo siempre. Bueno, nos vemos, gente.